Ya aprendíla. Pero todavía están revisando sus celulares. Pero eso va a pasar siempre, ya estamos en la era del celular, pues. O sea... No, claro, el celular o no, o Sí, queremos yo estoy buscando volver a mi material. Ah, ya. Pero dale nomás, dale. Sí. Claro, que, sí, tú buscas tu material. Tú dirías así como... Los apuntes tácticos en el celular. Sí, pues eso se me olvida alguna weá. Sí. Y eso va a ir aumentando con el tiempo. Texto. Sí. A mí se me empiezan a olvidar más cosas. Claro, que hay que encontrar algo muy importante que es el hot tub. ¿Qué estáis haciendo, Mirko? Un hot tub no voy a hacer en mi casa. Entonces el próximo cosa Esas nostra, tinas de madera... Una tinaja de madera para ponerle agua caliente y disfrutar los grillos. En la montaña, entonces están invitados a abrir a grabar un podcast al hot tub. ¿En serio? ¿Les parece, muchachos, o no? Uy, qué buena. Vamos a ver Santiago incendiado ya, por ahí, un día antes del plebiscito y Fíjate que nos relajamos para que digamos cosas tranquilos, no estemos tan en... En la angustia. No sé si vas a caber tú en el contar con nosotros, ¿no? hay una investigadora de mi equipo, siempre siguió siendo, a pesar de que ya se fue hace muchos años a Canadá, pero viene cada cierto tiempo y además desde allá muchas veces trabaja con nosotros y publicamos juntos varias investigaciones, qué sé yo. Y ella estaba justo haciendo una pasantía etnográfica, pero había pedido un permiso y estaba yendo todas las noches a la Fiscalía de Flagrancia, ¿ya? Que está ahí en el metro Rondizoni, Ya. ¿no? En un piso muy alto, ahí no hay otros edificios, así que se ve todo Santiago, y le tocó estar en la Fiscalía de Flagrancia el 18 de octubre. Ya. Entonces se escuchaba la llegada de los pedidos ya de escribir y qué sé yo en el documentito para decir delito cometido en tal parte, qué sé yo, encontrado en fragancia tal cosa, qué sé yo, listo. Y estaba todo, y la ciudad se incendiaba. Entonces tú mirabas por la ventana, los tipos con la maquinita de escribir y los computadores, mientras la ciudad se quemaba. Entonces la escena de la burocracia, sí, puesta frente al estallido, a la realidad, claro, era formidable, sí, porque la burocracia tenía que seguir haciendo lo que tenía que hacer, que era transformar todo en papeles nomás. Esa era su eficacia en el fondo en un momento como ese. Y eso es fantástico porque, claro, cuando tú estiras ahí se revela el fallo institucional, porque ese papel normalmente tiene algún nivel de eficacia. Algunos, no mucho, pero tiene un N de probabilidad que no es cero. En ese día... Papel picado. El papel picado, exactamente. Sí, claro. Oye, es raro decirlo, pero es bien raro como lo voy a decir, pero nos hemos juntado, la Cosa Nostra, en este día miércoles 26 de febrero, muy temprano en la mañana, pasado las 8:30 de la mañana, porque están dando el Festival de Viña. Así puesto en contexto uno dice, ¡oh, qué patético! Están en la farándula. Y no, pues no estamos en la farándula. No. Estamos en la política performática de lo que ha implicado este Festival de Viña 2020. Y razón suficiente para juntarnos y prender la grabadora. Obviamente lo hemos básicamente visto, algunos más, algunos menos. A ver, o sea, los romanos decían pan y circo. Entonces ambas cosas, pan y circo, son componentes esenciales de lo político. Vivimos por mucho tiempo una democracia burocratizada, reducida a las páginas de política de los diarios, ¿no? A la actividad del Congreso, los partidos y el Ejecutivo, y al acto habitual de votar cada 4 años. Eso era la política. Esa política murió. Venía agonizante, el 18 de octubre muere. Entonces recuperamos lo político. Entonces pasan a ser relevantes actores de lo político los escenarios de escenificación, ¿no? Tradicionales de la polis, ¿no? Nuestro Festival de Viña es uno, quizás el más importante de esos circos romanos. Ahí se ve el estado del clima ambiente, ahí se expresan las pulsiones, ¿no? Se expresaban ya en la dictadura desde antes que las encuestas se masificaran. Hoy día medimos pulsiones sociales por encuestas, pero no solo por encuestas. Entonces eso es el festival desde el punto de vista de lo político. No, es absurdo pensar que es solo un show o que es farándula. Eso tiene que ver con mirar la realidad fragmentariamente.
es un espacio de circo, y en ese circo se expresa el bienestar o malestar o la pulsión de la plebe en su componente más puro, ¿no? El mejor registro sociológico o categoría sociológica que Alberto lo podrá comentar, a mi juicio es la categoría del monstruo. Sí, pues. Eso te habla del pueblo de Chile. Claro, a ver, a mí me parece que esta deriva tiene formulaciones que son sí, ese es un americano que tú le echas el agüita caliente que está ahí al nivel que quieras. Sí, no, una de las gracias de este café es la elegancia, incluso para servir un americano, porque hay que decir que un americano es difícil darle elegancia. ¿Te puedo robar las 3 tazas? Te la puedes robar, te las cobran igual. A costa de la cosa, a costa de la cuenta. Mira, yo la verdad es que este tema lo venía... Fue una de las cosas que tuve que desarrollar, no desde cero, pero casi desde cero, para el 18 de octubre para escribir el libro, porque casi todas las otras cosas que tienen que ver con la cosa más en el corazón del malestar, digámoslo así, venía trabajando hace mucho rato sobre eso. Pero el tema de la sociedad del espectáculo, yo lo había vislumbrado y algo había hecho respecto a eso para el 2011. Pero por encimita. Para todos los open mind, la gente inteligente y no el barra brava, recomiendo el libro de Vargas Llosa, La cultura del espectáculo, que es un gran libro crítico, en el sentido de que es una añoranza de la sociedad donde predominaba la cultura de élites. Claro, exactamente. Entonces, ¿y qué es lo que hay en este devenir? En el fondo, para decirlo en simple, la sociedad de libre mercado se transforma finalmente, a veces para integrarse y a veces en el marco de su propia desintegración, se transforma en la sociedad de consumo, necesariamente. Es decir, la sociedad de libre mercado pone el corazón en los intercambios y los intercambios pasan a ser el corazón de la sociedad y por tanto por primera vez en la historia los bienes pasan a ser propiamente tal, todos ellos sagrados. Es la primera religión de bienes, que es la gran profecía de La jaula de hierro, el libro de 1905, Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde él dice los bienes eran un liviano manto que uno podía ponerse sobre los hombros cuando quisiera y quitárselo cuando quisiera. Ese liviano manto se ha convertido en una jaula de hierro. Esa es la profecía sobre el capitalismo del futuro que ocurre. Es una profecía formidable. De hecho, él, que no está dispuesto a hacer profecías, pero no se ve obligado ante la revelación a escribirla, es muy notable, pide disculpas, pero no lo borra. Dice, esto yo no debía hacerlo, he entrado en el terreno de los juicios de valor. Sin embargo, y se manda, porque la revelación está, porque se angustia. Claro, tiene que decir la revelación, y describe ahí los nuevos seres humanos que vendrán a poblar la sociedad, hedonistas sin espíritu, especialistas sin espíritu, hedonistas sin corazón. Bueno, también una añoranza de la sociedad donde el estatus está instalado, por supuesto, en otras cosas, ¿no? Por supuesto, en la inscripción familiar, y también en el conocimiento sustantivo, en el positivismo del siglo XIX, no el del XX. Simbólicas, no materiales, claro. Exacto. Bueno, luego de la sociedad de mercado hay un autor que es Debord, que trabaja una idea muy interesante. Dice, ¿qué es la sociedad del espectáculo? La sociedad del espectáculo es simplemente el conjunto de mercancías. Nosotros vivimos una sociedad donde efectivamente la mercancía es un espectáculo. Lo vemos todos los días. Aquí tenemos aparatos como los celulares, tenemos una grabadora que está prestada, que si fuera nueva estaríamos todos comentando porque es un espectáculo. El bien de consumo es un espectáculo. Mi costado. Exactamente. Es la sociedad del espectáculo. De verdad, lo único que me tiene extraño. Lo mismo, yo asumo no, es la manera de ver la caída de Piñera. No escapo de él, claro, me estoy generando me compré una platea para verlo
desde la altura de la ciudad. Claro. Bueno, entonces la sociedad del espectáculo tiene es el conjunto de las mercancías y allí es donde la sociedad de consumo entonces encuentra su realización más elevada. Pero al mismo tiempo la sociedad del espectáculo tiene como el principal espectáculo de cualquier sociedad, lo vemos claramente en el cine, es el espectáculo destructivo. O sea, abre la puerta a la destrucción del orden, porque ese es el gran espectáculo de toda la historia, ¿no? Roma quemándose, esas son las grandes escenas pero de la historia. un poco más allá, ¿no? Este gen, ¿no? de la sociedad del espectáculo, en el neoliberalismo en Chile por lo menos, con mucho énfasis, transformó la política en un espectáculo. La política dejó de ser La vi. ¿no? Un asunto él es el precursor, Claro. ¿no? Que fue leyendo de una Llevó la pulsión, mercancía a la política. una pulsión inicial, claro, pero para después este virus, como el coronavirus de la política, se expande, ¿no? Y terminamos en un parlamento con Pamela Giles. Exacto. ¿Ah? Florcita Motúa. Florcita Motúa, el epítome de la escenificación o de la farandulización de la política. No sé, pero eso es la Eso pasa en España, pasa en Francia. La decadencia, claro. Claro. Pero no, el político profesional ya no tiene ningún poder transformador de nada. Ha perdido tiene que llamar la atención. Todo el don. Solo tiene que hacer que se converse sobre él, capturar la mente. Y para eso recurre a todas las técnicas de espectáculo. Pero la política es completamente ineficaz para cosas esenciales o demandas vitales como modificar el sistema de pensiones, arreglarse la salud pública. Y esto se habla no se trata de una persona, se trata del sistema en su conjunto que es capaz de hacerlo. Eso es lo que vemos si tú le quitas ahora esto va subiendo en la mirada del bosque, ¿no? La política de los últimos 10 años, ¿no? Es completamente ineficaz, es una pura escenificación. Ningún gobierno puede hacer nada de lo que promete, ni en un sentido ni en otro. Bachelet no puede hacer una reforma en la educación, Piñera no puede volver a hacer crecer la economía, ¿no? Desde ningún paradigma la política es eficaz. Solo una cosa, yo creo que quizá el paroxismo, esto el ejemplo así ya, pero sublime es la diputada Paulina Núñez, que manda hacer una muñeca Barbie con su rostro, con su cara, cuando no era diputada. Y cuando por lo no tanto, era Barbie. O sea, eso ya es lo máximo, pero más lo máximo del ejercicio posterior, Barbie fea. que sale como portada de LUN, una candidata a diputada por Antofagasta, sale como portada de LUN, y que ella después, hasta ahí todavía incluso, ella años después dice que eso fue lo mejor que pudo haber hecho, y lo dice públicamente y lo valora, y lo dice Pepe Out. Pepe Out, que tiene un amorío con Lund desde tiempos inmemoriales, que lo convirtió en Pepe Out, en el personaje con el sombrero. Claro. Sí. Claro, entonces a ver, pero es que yo creo que esto es súper importante entenderlo, porque la gente me acaba de llegar el resumen de esto es Katy Barriga. Sí, pues. Me acaba de llegar una entrevista que vi la pregunta recién por el WhatsApp de la Deutsche Welle y me dicen lo primero, entonces, hoy la politización del festival, no, o sea, primero, mi papá hizo el festival, así que yo lo vi, ¿no? Siempre estuvo politizado. La diferencia es que el festival trabaja normalmente para el orden, porque es el pan y circo. O sea, esta vez no. Esta vez no. Esta vez el festival no trabaja para el orden. Yo vi, literalmente, en un momento, yo era muy chico, no me acuerdo quién estaba actuando, pero vi la causalidad, aprendí la causalidad ese día cuando mi papá se levantó, ¿ya? En la casa de la tele, partió al teléfono, llamó por teléfono, volvió y se bajó la señal, ¿ya? Se cayó la señal y aparecieron las hormiguitas, ¿ya? La guerra de hormigas. Entonces estamos hablando de que esto siempre fue político. El punto es por qué puede convertirse en un espacio de disidencia. Esa debe ser la pregunta, no si es político o no es político. Deja de ser un espacio de control del orden. Exactamente. Y eso tiene que ver con el hecho de, primero, de que hay un momento donde la sociedad está tratando de construir su semantización para poder dar cuenta de la energía que está desplegada, no alcanza, y entonces tiene como lugar de amplificación las herramientas espectaculares de amplificación de la sociedad del espectáculo. Y por tanto, la pretensión de que el estallido no llegase a la tele
Ustedes se Es fijan, una ingenuidad. es de una ingenuidad enorme. Porque eso es lo que ha pasado. O sea, estamos hablando de que... O sea, claro, no puede a excavar Mirko y a mí nos han invitado a los matinales. Un espacio de disputa. Claro. Han invitado a toda clase de muñecos, a toda clase de sociólogos, periodistas, expertos en temas. No, yo no, igual no iría porque no me levanto temprano, pero... Sí, pero pero uno siempre... Faleto no iba a ninguna cosa, pero siempre decía, pero sí tomo en cuenta si me invitaron o no. Claro. Es diferente. No me gusta que me dejen de invitar porque dije que no todas las 500 veces anteriores. Yo no me levanto temprano porque sea flojo, sino que porque sigo en toda Jaime Guzmán, que no agendaba reuniones antes de las 11 de la mañana. Te felicito porque tenía que llegar con su cabeza despejada, porque entendía que hacía cosas importantes. Era una forma de valorarse a sí mismo. En el Festival de Viña, vamos a entrar en detalle, más o menos. Yo quiero decir lo siguiente, un comentario personal. Me he visto el Festival de Viña militantemente, lo he visto completo. Yo además lo he dejado grabando, no he recurrido a la grabación. Cuando digo completo es al menos hasta que inicia el último artista, después ya a las 2 y algo de la mañana lo apago. Y lo que ha sucedido, porque evidentemente todo esto parte con Kramer de manera relevante, le voy a dejar a Alberto que exponga en detalle porque hace ya, lo insinuó en unos Twitter, un hilo muy sofisticado de la infinitamente performática y sofisticada que fue la presentación de Kramer, que, a ver, que no se puede calificar de lo mismo, es absolutamente irrelevante si uno lo califica como rutina de humor. De hecho, daba lo mismo si hacía reír o no, hizo reír y mucho, porque es muy bueno, pero eso no era lo relevante. Esta escenificación con guión, esta antología del 18 de octubre, que es lo que hace Kramer encima del escenario, y que lo cierra. De hecho, lo cierra tan así que después la segunda parte es irrelevante como rutina. Algunos decían, sí, es que bajó un poco. No es que bajó. No tenía ni una importancia, salvo por el hecho que incluso en esa no importancia decide subir, ojo, no a su señora, sino a Paloma Soto, que es, además de su compañera, parte de su equipo, y efectivamente la pone en una escena y por lo tanto entrega una señal muy potente de paridad, pero no como paridad como quiero subirte para pedirte matrimonio. De hecho, agarraba el chuleteo lo que sucedió hace años atrás con otro humorista, con Dino Gordillo, sino que efectivamente para poner el mensaje de que somos categoría. Entonces yo creo que lo de Kramer da para un libro de análisis sociológico, filosófico, politológico, todo lo que tú quieras. Pero además, y solo lo dejo ahí para que... Sí. A mí me parece que todas las presentaciones posteriores, evidentemente la de la Mon Laferte, la capacidad performática nuevamente que tiene Mon es extraordinario. Cuando decimos todo lo performático es relevante porque la performance en el ámbito artístico, esa capacidad que tienen algunos en algo que es tan simple, pero de contener una carga que efectivamente entrega un mensaje, pero abre espacios de subjetividad y de interpretación, y que muchas veces, hoy en día ya con formas performáticas más contemporáneas, a veces cualquier hueón cree que puede hacerlo, digamos. Pero efectivamente cuando, no sé, llega un tipo y pone un pececito en una juguera conectado en una sala, y eso es una performance, eso tiene una carga impresionante. Mon Laferte lo entiende impresionantemente. Lo entendió cuando lo hablamos largamente, cuando muestra sus pechos en la entrega de los Grammy Latinos, no solo porque muestra los pechos, sino porque efectivamente lo hace de manera deserotizada, porque no hay, incluso en su dibujo... Me gusta la actualización feminista de Darío en el lenguaje, porque cuando yo dije en una presentación dije pechuga, sí, y no me salieron a infletar, loco, con el lenguaje. Pero claro, bueno, tú tienes ahí adoctrinamiento. Sí, no, yo llevo unos 20 años de muy buen adoctrinamiento, no, y desde antes en realidad. Pero, entonces, bueno, lo de Mon Laferte es potente. También lo voy a dejar ahí para que lo retomemos. Solo quiero decir como apunte, porque si ustedes no lo plantean, lo voy a plantear yo más al final, es que las presentaciones ayer de Ana Gabriel y de Ernesto Belloni, a mi juicio, consuman, yo cerraría el festival hoy día, consuman toda esta vuelta. Sí. Solo el titular. En el caso de la Ana Gabriel, es interesante porque ella entrega dos mensajes arriba del escenario. Ella dice cómo decirle que no a la alcaldesa. Yo pensaba en cómo decirle que no al Tobelo. Claro. En nuestro lenguaje. Cómo decirle que no a la alcaldesa.
Eso lo dice abiertamente y se gana una pifiadera gigante, porque está parada en otro sentido común, porque le cambiaron el sentido común. Fue tan honesta Ana Gabriel arriba del Llegó escenario. al festival que había. Llegó al festival que había, y por lo tanto, evidentemente, es imposible que le hayan podido cambiar el país en 2-3 años. Claro, lo importante es que el festival es un espacio de disputa, no sé, hay esa disputa, eso Sí, es evidente. no, es que yo creo que ahora no hubo ni una disputa. No, O sea, no. la conversación de Kramer y Mon Laferte y Ana Gabriel, hay una disputa evidente con los o sea, sí, una disputa. El público se matiza, Sí. un espacio en disputa. De acuerdo, pero es que en rigor a mí no me interesa lo que pasa con el público en este análisis que estoy haciendo. Me interesa solo lo que pasa sobre el escenario. Y lo de Ana Gabriel fue fantástico, fue extraordinario, porque insisto, llega y saluda a la alcaldesa, viene por eso, por lo tanto, que es todo el poder político, uno de las representantes máximas de lo viejo, de lo que está muerto, y cuál sexto sentido de la película aún no sabe que está muerto. Y los Y porque le empresarios. dijeron seguramente además, oye, es importante porque ella fue la que Sí. puso tu nombre en la... Sí, obvio. Esa típica Y no le conversación. daban carta, no, estaba bien eleccionada. Ya. Y saluda más a los empresarios, amor por los empresarios. Sí, Y entonces, y oremos. y oremos. Ese es el cierre. Entonces, hay un tema de sentido común que ella no comprende. Sí, sí. Y eso es muy interesante. No, yo Eso. creo que no lo comprenda, yo creo que el sentido común está en disputa, Sí, por supuesto. o sea, por eso. Claro, pero por ejemplo Belloni se rindió. Bueno, Belloni, y lo de Belloni- se rindió. Pero todas ambas cosas, Belloni y Ana Gabriel en relación a Mon Laferte y Kramer, lo que dejan más claro en Viña, por lo menos, desde el punto de vista simbólico, es que lo que está en juego no es la izquierda contra la derecha, sino los viejos contra lo nuevo. Eso a mi juicio es lo más. En el caso de Belloni, Sí. él reconoce su pasado y reniega de su pasado. Dice, yo no soy más así. Eso cambió. Y el público que tuvo ayer, tanto Belloni como Ana Gabriel, es el público de lo viejo, un público que está en un sentido común distinto al de el grupo que lleva, el grupo etario que lleva la movilización, ¿no? Que es la generación de 35 para abajo. Ahí está el choque, no lo puede ver El horror en de Peña. todo. Bueno, claro, la pulsión adolescente. Pero eso es exactamente lo que estamos viviendo, es un quiebre cultural que se expresa en lo político. ¿Ah? Se ramifica en distintas áreas y entonces Totalmente hay la de acuerdo. emergencia de una generación con un sentido común distinto a las formas tradicionales de humor, de arte y de autoridad. Les resultan obsoletas por una serie de cuestiones que explicamos latamente en nuestros seminarios y talleres, además, ¿no? Pero ahí está la tensión, o sea, en Twitter parece la izquierda contra la derecha, en el festival es lo viejo contra lo nuevo, muy evidente, a mi juicio muy prístino, Sí, porque sí. tiene que ver con sentidos generacionales. Sí. No hay bueno o malo, además. Solo una clave antes de pase al Alberto, que yo creo que lo generacional sí, también, pero yo creo que lo que ha pasado, que es de alguna manera esta imagen casi metafórica, cuando tú decías ahí en los primeros días, Alberto, después del estallido, cuando tú decías ahí, y lo vislumbrabas en esa señora, ya con sus años, que efectivamente nunca le gustaba la violencia, nunca, pero que el día que la haz del metro, como mínimo, no lo cuestiona. Y algunas viejas aplauden. Aplauden ante una duda razonable. Eso, efectivamente, es lo viejo y lo nuevo, pero no necesariamente generacionalmente. Es decir, hay una pulsión en gente que tiene 50, 60, 70 y 80 años, pero que en algún minuto se dio cuenta que efectivamente le estaban metiendo el pico en el ojo. Y cuando eso explota, también se suma con mucha rapidez a esto que Pero llamamos lo no nuevo. se suma con la vehemencia No, por supuesto. y la radicalidad de las otras Obvio. generaciones. No, si no estoy en la Sí, política... queremos cambio, porque es que las encuestas nos dicen eso. No, claro, Los ya. niveles de apoyo a todas las formas de lucha van disminuyendo radicalmente en la medida en que vamos aumentando en la edad. Para ponerlo en Sí. lenguaje del siglo XX. Y por eso la intensidad del fenómeno es la clave del asunto. Porque si esa generación se enfrenta a la gran intensidad, entonces entrega todo. Pero si esa generación ve que, bueno, que en realidad esto puede ser problemático y qué sé yo, empieza efectivamente a dudar. O sea, esa duda sí le surge, para un lado le surge en un momento, ¿ya? A favor entonces de la disrupción, pero también para el otro le surge. Es que esto es fundamental porque a la generación que llega hasta nosotros, un poco menos, ¿no? Quieren todos más o menos cambios. Y eso es muy masivo. Pero cambios dentro del orden.
Y hay una generación que quiere cambios, pero que al que ese orden no le hace sentido. Entonces lo que está impugnando más que la necesidad de cambio es el orden que los genera. Y por eso esto es profundamente más político que la mera lista sobre el mercado de demandas sociales. Expresa una crisis de las instituciones políticas. Por eso ahí está la impugnación. No es una cuestión que esté ganada tampoco, y por eso que hay una tensión. Entonces, la generación vieja que quiere cambios, pero dentro del orden también se aterra cuando ve que se está impugnando al orden de la violencia callejera, a que una generación no le tiene problema, porque la violencia es parte de la lógica del videojuego, ¿no? Y entonces la significa nomás en la calle, sin ninguna connotación guerrillera, sin ningún discurso para irse al monte, sin ningún contexto ideológico de lucha armada. Claro. Fíjate que es que claro, yo creo que la gracia de la gracia a mi juicio del festival en general ha sido que, como siempre, en rigor, está reproduciendo, dado que es el lugar de nuestra aparición identitaria, para bien o para mal. Yo siempre digo, yo no creo en Dios, no voy a misa, pero yo soy católico por donde nací. Y todos los que estamos aquí somos católicos en ese sentido. Y es lo mismo que entender que el Festival de Viña, aunque pasen muchos años que yo ni lo veo, ¿ya? Aunque siempre trato de verlo aunque sea un pedazo, porque justamente está esta cosa, una de las ceremonias importantes. Y si no lo ves, te enteras de ello. Y por supuesto, claro, quiero saber y escucho un par de cosas en la radio para ver más o menos qué es lo que se está diciendo, qué sé yo. Desde que supe que Mayol ve las turcas de vez en cuando, ya no dudo de lo que... Pero ha pasado mucho, no, yo vi cuando fue Fenómeno. Ya, ahora ya no es Fenómeno, así que ya no veo... Onur, lo vi, por supuesto. Ya, no nos perdamos festival. Pero, estamos hablando de la cultura pop. Pero no saben lo que era Essel. Eso sí que era una obra así, redondita. Bueno, la cosa es que si uno sigue el ciclo del festival, o sea, Ricky Martin va y hace el Puma Rodríguez. Sí. Y el Puma Rodríguez en su momento con eso fue muy potente, pero en este momento eso es un gesto nada más, ¿tá? Pero el Puma Rodríguez y él engancha con este sentido común que ve, que se da cuenta que está presionando. Él viene de una movilización masiva, él acaba de votar un gobierno junto a otros artistas, la Sociedad del Espectáculo en Puerto Rico, ¿ya? Estado libre asociado, ¿ya? No tiene presidente, tiene un delegado presidencial en el fondo. Bueno, el conjunto de artistas, ¿ya? Todos estos artistas pertenecen a la industria norteamericana y se rebelan y terminan ganándole la pulsada al desgobierno de turno. Bueno, pero después de eso viene entonces Kramer, y yo quiero hacer notar algunos aspectos de la rutina, que son a mi juicio bien potentes. Primero la fabulosa construcción del libreto. O sea, el libreto no es un libreto de una rutina humorística. La puesta en escena no es la de él habitual. O sea, él hace la pelea contraria a la pelea que hace siempre. Esto me recordó a Mohamed Ali. Mohamed Ali, en su pelea más importante, no la hizo parado sobre sus virtudes, sino que parado en un sitio nuevo basado en su inteligencia. Foreman, claro. En Kinshasa. Entonces, él su gran potencia eran las piernas, y no usa las piernas, se queda quieto a recibir, pero tratando de no recibir en la cara y recibir en el abdomen. Y eso es la base de su operación. En este caso, Kramer, uno de sus elementos fundamentales es que normalmente la puesta en escena, la complejidad de los cambios de disfraz, en fin, es espectacular. Y esta vez hace una cosa muy austera, que además parte con un discurso. Siempre el encuadre inicial en cualquier obra es una obra de teatro, no es una rutina. La obra de teatro al principio es muy importante, y él llega y presenta al personaje, y el personaje es él, no es Piñera, no es él. Entonces, y su personaje es presentado por Ricky Martin. Él se encuentra con Ricky Martin, dice, en el pasillo, ¿ya? Y Ricky Martin le dice:
quédate tranquilo, sé tú. Y él dice, bueno, pero yo siempre he sido otro. Tienes que ser tú, le dice en el escenario. Y él sale al escenario a ser él. Entonces él sale contando su historia, que es una historia real. La historia es real. Todos vimos en sus películas, en sus rutinas anteriores, cómo él tenía a los políticos con el cuello apretado, le tocaba dispararle y no disparaba. Entonces él parte diciendo, yo era amarillo. Y explica que casi yo no me metía con nada. Yo no me metía con nada, qué sé yo. No era del todo cierto, porque llegaba muy lejos, pero no a lo que se refiere. No apretaba el gatillo. No apretaba el gatillo. ¿Ya? Esto no es menor, ¿eh? No se ponía una camiseta con nitidez. Exactamente. Eso lo hacía un personaje, un artista especial, porque su fineza, si esto fuera un programa de fútbol, en la cancha, en la escena, es similar a la de Jorge Valdivia. Claro. Un tipo que toca la pelota con delicadeza y dice, la voy a poner en la cabeza. Claro. Y la voy a poner en la cabeza sutileza, ¿no? Si fuera un jugador de billares que era hacer macé. Exacto. Alguien tiene la capacidad de hacer un macé. Exactamente. Pero él entonces se propone en esta ocasión algo muy distinto que tiene, ojo con esto, y él todo lo dice, todo lo dice. Él dice, esta es la última vez que van a invitar al festival. Él sabe lo que está haciendo en Chile. O sea, para todas las personas que se imaginan que hay muchas conspiraciones y qué sé yo, pero no saben cuáles son las reales, esta es una real. O sea, no invitar al que se equivocó, al que pecó respecto al orden. Eso es real. No darle dinero, mandarlo a la quiebra. O sea, eso es real en Chile. Y eso es lo que se expone Kramer cuando hace esto. O sea, que a los 3 minutos destruye a su auspiciador. Exactamente. Entonces comienza la destrucción masiva de todo porque es la ley del fenómeno. Y luego él reproduce el estallido. Es una cosa muy sorprendente, muy impresionante. Si ustedes miran el video, por ejemplo, porque el video es real, o sea, la situación es real, de los chicos que con raquetas de tenis devolvían las molotov, esa es real. Las lacrimógenas. Las lacrimógenas. Cuando ellos... si uno ve la escena, la réplica que hace Kramer es idéntica. Los movimientos son idénticos. Es muy impresionante. Entonces, él empieza a reproducir una y otra de las etapas del estallido. Tocando todas las temáticas que, llena de remilgos, el sistema está en este momento haciendo distinciones significativas. No, pero no puedes apoyar la primera línea porque eso es una... Dice, no, yo apruebo todo. Porque entiende que todo no podéis sacar las partes. Exacto. Y es cuando dicen, oye, pero ¿por qué no hacen esto? Se existen dos partes en disputa, por ejemplo, el orden establecido y la autoridad de Dorin, y el movimiento y la efervescencia y la calle y la primera línea. Kramer es un árbitro y Kramer cobra un penal a favor del movimiento. Eso es lo que hace. Sí. En el minuto 89. Pero yo insisto en ese punto, porque lo hemos hablado antes. Yo lo he llamado así, esta deshonestidad intelectual que existe cuando tú analizas el fenómeno y dices, pero mira, avanzaríamos mucho mejor si no hubiera violencia, como si fueran separables esas partes, y como si este estallido y todo lo que estamos hablando ahora, medidas de gobierno, cambios constitucionales, referéndum, etcétera, hubieran ocurrido si no hubo saqueo y quema el metro el primer día como mínimo. Entonces, lo interesante es que efectivamente él no hace esa deshonestidad intelectual. Es probable que él efectivamente, me imagino, un tipo moderado, yo creo que seguramente no le gusta la violencia y quisiera que no sé. A nadie, ¿no? Pero, por eso te digo, anhelamos una normalidad, pero entendemos que estamos en un periodo de anormalidad. Claro, pero pone en escena y dice, la primera línea nos cuida, porque entiende que esa es parte del discurso complejo, integrado de esta realidad que estamos viendo. Claro, y ahí yo me recordé una cosa fantástica que es de uno de los grandes sociólogos de la historia, el protegido de Max Weber, ya que citamos a Max Weber, que era Georg Simmel. Protegido que no le sirvió nada porque Georg Simmel era un tipo muy inusual y por tanto el mundo académico alemán muy formal, muy esquemático, nunca lo aceptó, ¿ya? Y se convirtió en clásico igual, ¿ya? Bueno, pero ¿qué es lo que decía Simmel? Dice, todo fenómeno cultural tiene una ley interna, la ley que conduce su movimiento. Pues bien,
la ley interna de este movimiento se puede convertir también en externa. Es decir, cuando yo tengo un fenómeno que es muy intenso, por ejemplo, un golpe de Estado. En un golpe de Estado, la sociedad completa se convierte en regimiento. Porque sencillamente tuvo la capacidad, hacer un golpe tampoco fácil, tuvo capacidad de la intensidad de transformar esto entonces en una cosa que se puede expandir hacia afuera. Por eso bombardear la moneda le resultaba importante, sin necesidad. Claro, sin necesidad real, política real. Militar. Claro, o sea, política sí, militar no. Era política. Ya había ganado. Claro. Ya había ganado. Entonces, pero aquí la ley, entonces, cuando tú logras llegar que esto se transforme en la ley externa del asunto. El estallido es eso, es un estallido, esa es su ley. Las cosas estallan. No hay otra cosa que le puedas pedir. Y lo que hizo Kramer fue, entonces, construir la réplica del estallido. Esta vez en el corazón del imperio, en la tele. Pero en el corazón de la tele, el Festival de Viña. Entonces, con Ricky Martin de telonero, como él dijo. O sea, es la energía de la energía, de la energía, de la energía, todo acumulado y replica el estallido ahora dentro de la estructura del orden. Entonces, escuchar al día siguiente me sorprendía mucho escuchar la radio, como Kant decía en su estética, decía lo bello y lo sublime es incomprensible. En ese tiempo era sublime eso, es una tormenta que tú escuchas y no entiendes qué significa y cuál es la magnitud de lo que va a lograr hacer, ¿no? La tempestad. Bueno, es parte de lo inconmensurable. Es lo inconmensurable. Esto es inconmensurable. Es inconmensurable y no lo entienden. Entonces al día y evalúan la rutina. Y evalúan la rutina y empiezan. Fue súper buena la rutina. Parte pero sería difícil. No, obvio. No, pero a mí me llama la atención que en el fondo no se entienda la magnitud de lo hecho. O sea, son esos momentos donde yo prefiero al que claro, que en medio de la cuestión va a tratar de explicar y dice, miren, y se queda callado nomás. Esto fue muy grande. No, y eso está bien. Entonces yo creo que la gracia de replicar el estallido es que convocó de nuevo los procesos de significación que surgieron los primeros días del estallido, a las primeras horas. El primer proceso de significación, Cecilia Morel, se convocó de nuevo, y esa memoria construye un punto de no retorno, porque por primera vez, y esto algunos me lo han impugnado, pero yo insisto, por primera vez después del estallido, el estallido se repite. Todas las otras veces han sido avances del proceso de significación, ¿no? Mejora en la capacidad operativa del proceso de significación de quienes están impugnando las tesis, ¿no? Todo eso es parte de la protesta. Esto no fue una protesta, no. Esto fue la puesta en escena. Eso es el rol que cumplía en el siglo XIX la ópera. La ópera cumplía el rol nacionalista de construir la nación, ¿no? Aquí, porque se reconstruía el mito originario de la nación, el caso de Wagner, muy muy evidente. Aquí está, es lo épico. Aquí está la reproducción del mito original del estallido. Y el estallido entonces acontece de nuevo, porque alguien fue capaz de tener la forma del estallido. Y por tanto, necesariamente Kramer comprende que necesita un rito sacrificial donde él mismo estalla en escena, donde de él probablemente... salvo que la dinámica se modifique, pero donde no queda nada, entre comillas. Es la enorme dificultad de esto. Y el espectáculo de él entonces replica el espectáculo callejero, lo que la gente vio y no vio, la gente que no vio, lo replica en la puesta en escena. Y explica, además, composición. La primera línea lo que permite es que la marcha exista, y produce además el repertorio educativo, instructivo para aquel que no está... Reordena las piezas. Es una cosa sorprendente y todo en un tono muy tranquilo, abrazando y conversando amablemente con los conductores. No hay problema, claro. Sin problema. Entonces es realmente magnífico. Es una obra de arte. Sin histeria, sin estridencia. Sí. ¿Qué le habrá pasado al gobierno? ¿Qué le pasa al gobierno con esto? Lo mismo, si el gobierno no existe. No, por eso, pero... No, por eso, a ver, lo que estamos viviendo esta semana es que, o podemos decir que marzo partió el domingo con Kramer.
Claro, exacto. Marzo era el momento que estaba en el imaginario de expectación. Bueno, marzo ya partió en febrero. Se nos adelantó marzo, antes era como se te apareció marzo, ahora se nos adelantó marzo. Y eso es lo que ocurre, por lo tanto está la mesa puesta. Está la mesa puesta. A ver, también fue importante lo que ocurrió como disturbio callejero, ¿no? Que el cierre de los Higgins. Sí. Sí, se cierra. Con sus contradicciones, porque el Hotel los Higgins es como la pensión del Festival de Viña, ¿no? El hotel. Claro, de pero la si en vez de los Hotel los Higgins es un local de votación la mañana del 26 de abril. ¿Qué pasa? Que hay 4 locales de votación atacados y las Fuerzas Armadas que están acá con locales de votación repelen ese ataque. Y hay incidentes, y hay un muerto, y no se puede realizar la votación en esos 4 recintos de votación, porque no hay nadie, partiendo por el gobierno, capaz de asegurar la gobernabilidad del proceso, la gobernabilidad en su sentido más... Sí. Y por eso la demanda de orden público, el tema del orden público a mí sigue siendo el tema más relevante hoy día, mucho más que la discusión entre la prueba y el rechazo, ¿no? Por este factor. ¿Qué pasa? Entonces el CERVEL, el presidente del CERVEL, no está en las condiciones para seguir con el plebiscito. ¿Qué pasa ese día? Eso lo vimos el domingo. Claro, lo que pasa es que es atacado el hotel tiene que evacuar a su pasajero y después se cierra. Claro. ¿Están de acuerdo conmigo que eso puede ocurrir? Es un escenario posible. Sí. No, lo que pasa es que ese escenario es además no solo posible, sino que además es posible y probable. Es un zapato chino, además, claro. porque además el gobierno no le conviene a esta altura ni que haya ni que no haya. Claro, ¿y ahora qué? No le sirve nada. No le sirve nada. Entonces, que es la ley en la que quedó. La ley en la que quedó es que no le sirve nada. Digamos, al gobierno le serviría si el presidente fuera el jefe de campaña al rechazo. Claro, pero el presidente... le serviría más ese escenario y por eso que casi, ¿no? Claro. Entiende que su negocio es... Su último negocio. O sea, de hecho claro. es lo que va a marcar su futuro. O sea, claro. O es el principio o es el final. Sin embargo, el gobierno y el presidente, particularmente en un sistema básicamente presidencialista, no solo está en un zapato chino, está entre la espada y la pared, porque su condición es la irrelevancia, ¿no? Si el plebiscito se llega a verificar, ¿no? Él va a perder tanto si gana la prueba como el rechazo. No va a ganar el rechazo, obviamente, pero te lo pongo hipotéticamente, porque en cualquier escenario se queda con el 6%. Creamos a la CEP que la encuesta por hecha, ¿no? Sí. Digamos, Piñera tiene el 6%, ¿no? Ser el comandante en jefe o el de campaña del rechazo lo haría pasar del 6 al 30. Ya. Ponte tú. Y eso es pura ganancia. A ver, si es el jefe de campaña del apruebo, lo instala y lo revitaliza, ¿no? Sin embargo, eligió la única, ¿cómo se llama? El único cuadrado dentro del tablero donde pierde a todo evento. Sí, pues, porque él, en su visión pedestre de lo que es ganar, dijo, yo quiero estar en el lote que va a ganar, ¿no? Pero está en el lote donde Joaquín Lavín es el único que puede cosechar desde la derecha ese apruebo real, porque entiende Joaquín Lavín que la ley que impera en este momento es esta sociedad del espectáculo. A él no le viene del todo mal, él sabe navegar en ese juego. Obviamente esta sociedad del espectáculo es distinta, una sociedad del espectáculo donde la ley de ella hoy día es la destrucción de las mercancías, pero él sabe que también para que haya destrucción de mercancías tienen que haber mercancías, y que el mundo ahí sí se divide en dos, más o menos, en 50 y 50, entre la destrucción de la mercancía y la conservación de las mercancías. Sí. Entonces allí apuesta y se queda jugando. Entonces yo creo que efectivamente el proceso que viene, bueno, ahora, ojo, tú hacías una pregunta respecto a qué va a quedar con el gobierno después de esto. Para mí es muy emblemático que el gobierno haga la enorme estupidez, otra más, al día siguiente de Kramer, en la mañana, en la reunión de gabinete, salen todos flanqueando a Piñera como si eso importara.
¿ya? Estamos todos unidos, es como acabamos de recibir, o sea, acusaron el golpe, recibieron un nexo enorme, y sencillamente quedaron atrapados en la situación, y en vez de salir y hacer como siempre el punto de prensa, no, bueno, agradecemos, estamos haciendo esto, qué sé yo, bla, bla, estamos avanzando con los temas que tenemos para marzo, no, ellos se recetan a aparecer y dar un apoyo simbólico al presidente, que entonces acusa la herida. Y el orden público. Claro. Y el orden público. Pero sabéis que respecto a eso, esto lo conversaba con Julio hace un par de días atrás, el lunes, porque hay un par de señales que yo no sé qué nivel de articulación como estrategia, como medida tendrá, pero que me parece que hay que al menos como mirarlo con atención. Durante el fin de semana se blanquearon muchas zonas de Santiago, no sé cuántas. En concreto, en el lugar donde yo trabajo, ahí en el centro, frente al Cerro Huelén, hubo un blanqueo notable de gran parte de las murallas, pero más un blanqueo... Bueno, eso es parte de la disputa. Sí, pero espérate, es que hay un blanqueo entre sábado y domingo muy intenso, muy bien hecho, porque no era solamente así como borrarlos, sino que no, era como mandado a hacer. De hecho, voy caminando desde el metro Bellas Artes, veo el edificio que está en la esquina, completamente borrado, y dije, aquí lo pagaron porque lo hicieron como bien. Pero después sigo avanzando y con la misma pintura, pero con varios tipos de pintura, blanquearon otros edificios. O sea, no lo pagó el edificio, fue una medida que está un poco en la línea de lo que pasó con el GAM. Yo creo que ahí hay estrategias que están cursando, puede que haya sido en este caso la municipalidad, quizá el gobierno, y en algunos casos grupos de gente que lo van a hacer. El patético intento de ser un gobierno chino. Pero a eso agrégale, y eso me parece incluso como imagen más significativa, este intento de resembrado en Plaza Italia o Plaza La Dignidad, de parte de Belín Matei, de poner unas plantitas, unos pastitos. Sí. No sé si lo han visto, Sí. yo pasé ayer, frente con el auto. No, me impresionó, porque es evidente que eso no va a durar. Entonces, conversábamos con Julio, la tesis de él, decía, bueno, en realidad no será que están haciendo un esfuerzo así, entre este pequeño pestañazo, como que en la semana del festival, de tratar de dejar todo lo más bonito posible, para que entonces la dimensión de cómo eso va a volver a foja cero en la primera semana de marzo, el 8 de marzo. Es la disputa entre los viejos y los nuevos. Bueno, por hay eso. un grupo que anhela volver a la normalidad previa al 18 de octubre, eso es evidente, ¿no? En eso se fundamenta el rechazo, de una pulsión de miedo al cambio, ¿no? Me aterra lo que viene, quiero aferrarme a lo que había. Es natural y es comprensible, ¿no? Claro, pero Pero eso sumado a la tirada de escombros hace algunas semanas atrás en la misma Plaza de la Dignidad, con carabineros que deja escombros, que finalmente la municipalidad, todo ese guisado que hubo de dejar escombros, donde al parecer efectivamente puede que haya gente que haga la estrategia muy burda, muy básica de tratar de tirar el discurso de normalidad, pero facilitar que todo se siga destruyendo, que se queme la biblioteca. No hay lógica, no hay un gran orden, hay pulsiones. Yo te digo, hay una pulsión natural de un tipo que teme al cambio, ¿no? De aferrarse a a todos los rituales de ese orden, de restablecer el pastito, de pintar la pared, y decir, ya, clausuremos esto, se acabó. Es que no creo que quieran restituir el pastito, eso es lo que te quiero decir. No, sí, pero mira, yo creo que hay diferencias. O sea, primero, creo que lo de Carabineros es muy evidente. O sea, es muy evidente que hay un esfuerzo permanente, es lo que hay personas que es lo que saben hacer. Yo tengo la información de que de que Luigi Lopresti, que es el director de inteligencia, fue orden de él directa del jefe, ir a dejar los escombros ahí. O sea, imagínense, Carabineros obviamente maneja mucho escombro, ¿no? Y tiene un sistema operativo para eso, naturalmente. Entenderán que no va a dejarlo normalmente a las calles para que después llegue la municipalidad a Pero recogerlo. además la Grecia que puede ganar la pelea desde el punto de vista simbólico, cuando Kramer le está diciendo que no. Claro. Sí, de acuerdo. No, si la ineficacia es evidente. Claro, mira, generemos un escenario donde damos vuelta a la opinión pública en contra de los violentistas. Y ese es todo el intento que hay discursivo. Pero ese delirio, cuando lo hacen las autoridades armadas, cuando lo hace el Cuando gobierno sale turno, el presidente a decir, me parece todos la violencia, que es un mantra, sí, ya que es como más que mantra, es un plato pasado a mortadela, sí, repetido, ¿no? Hediondo. No, y a mí de hecho lo que más me da pena es cómo en este momento por ejemplo, me da risa en el Mercurio, porque el Mercurio siempre logra articular estos escenarios medio
que están basados en algún nivel de falsedad y en algún nivel de manipulación, o sea, tienen una combinación de factores, pero que logran penetrar en la realidad. Y en este caso es un choque total. O sea, ayer la operación del día era lograr instalar de que este documento de la oposición, ¿ya?, que básicamente eran los mismos de siempre, Mariana Elwin, Walker y qué sé yo, ¿ya?, que son gente literalmente de la familia. O sea, Sebastiancito jugaba en la casa de los Elwin, ¿ya?, los Walker son de la reunión del domingo. Va a ocurrir hasta el último día. Exacto, exacto. Pero es interesante ver cómo ese esfuerzo no tiene ninguna capacidad de diálogo real, como sí lo tenía muchas veces. Esa puesta en escena servía, esa obra de teatro. Claro, servía cuando había representación, cuando ya no hay sistema, ya no hay democracia representativa. Era tan eficaz, como esa obra de teatro era más mala, pero era tan eficaz como la de Kramer, ¿no? Y hoy día eso ha cambiado. Entonces a mí me parece bien potente como hecho. Ahora, insisto, yo creo que el tema de las pinturas tiene que ver con otra cosa. Lo que el gobierno quiere es que se acabe el proceso de semantización. Lo que detesta es la posibilidad de que esto... La tesis del gobierno es la siguiente: no hay estallido social. No hay estallido social. Lo que hay es una operación de inteligencia internacional, el plan Z, una operación de inteligencia internacional que produjo esto. Para que no haya estallido social, tú necesitas que efectivamente no haya semantización, que la gente olvide que un rato incluso ocurrió, o sea, a principios de febrero, como que la gente empezó a olvidarse del origen, y empezó en estas cosas de disección, que esto sí, esto no, bueno, no, hay que ir por la muralla vacía, porque eso es lo que permite que entendamos en el fondo que esto no es un estallido, no hay una demanda social, no hay una razón poética, no hay alguna verdad revelada, sino que simplemente es gente muy malvada. Entonces, y eso a mi juicio es la clave de eso. Yo creo que no está pensado para el diferencial posterior. El diferencial ya ocurrió y la gente lo aceptó. Y sería muy absurdo que lo hicieran, porque además el diferencial solo marca la cantidad de energía que tú despliegas, y eso la gente, el mamífero siempre se va con el que pone más energía. Sí. Entonces sería un error. Pero bueno, quién sabe. Ahora eso fue intendencia, ¿eh? Sí. Fue intendencia ya. Sí. Oye, Mon Laferte. Mon. Obviamente que está de alguna manera sigue la línea de lo de Kramer, en el sentido de que efectivamente, pero es mucho menor. Yo creo que no hay más un buen show con un discurso, no hay más que eso. Había una gran expectativa y ella cumplió razonablemente con esa expectativa. Yo creo que ella armó hubiera discurso dentro de un show, y eso hubo. A ver, yo quiero mencionar solo 3 momentos, porque nuevamente, a ver, aquí hay un ejercicio que obviamente un intento, digamos, intelectual de exacerbar y de mirar cada gesto, cada situación, lo que se hace y lo que no se hace, con su carga de simbolismo. A mí me parece, y eso también tiene que ver con confianza en los personajes, que tanto como Kramer, todo lo que pasa segundo a segundo tiene una razón de ser. Me parece que sucede lo mismo. No es un árbitro. Por eso, pero es que creo que con sus herramientas, que no son las de un humorista, que evidentemente en 3 minutos puede desarmar algo, en 3 minutos ya puede cantar una canción, es distinto. Entonces yo creo que sí logra, y solo destaco 3 momentos. Momento 1, bueno, o 4 de alguna manera. El primero podría ser que ella llega y canta y hace un show muy bueno, hizo, no sé, 4 o 5 canciones, no recuerdo, en que todavía no dice nada, porque evidentemente uno está esperando que presenten a Mon Laferte y que aparezcan, no sé, las tesis en el escenario. Ya. Claro. Entonces ella canta. Y eso me parece que bomba molotov y se incendia todo. Claro, y eso me parece que es un primer gesto interesante. Ese sería el momento 0. Y los otros 3, primero cuando ella hace el discurso y cuenta como el tema. Los rayos que cantan encapuchados. Encapuchados. Eso es punk. El punk es punk. Sí, 2 años en la cana se mamaron, eso sí, las niñas. Porque con Putin no se juega, pero bueno, en fin. Una no, porque tenía una hija y Putin comprendió que una madre no podía estar presa.
Sí, es verdad, se me olvidó ese detalle, tienes razón. Es un grande. Sí. Bueno, el primer momento es cuando ella hace esta locución, cuando ella habla, empieza a contar esta cosa que dice, pensé que era una broma, no es una querella, pero en el imaginario es esta especie como de querella que instalan carabineros, que en realidad es un llamado a declarar que la fiscalía firme. Pero cuando ella en algún minuto hace una inflexión y ella dice, igual me dio miedo. Y yo creo que ahí pasó, yo lo he conversado con harta gente, ahí harta gente en ese minuto se le cae un lagrimal, que es la capacidad cuando tú generas un discurso que todavía está, porque no era ella no estaba leyendo un manifiesto, de hecho es una intervención como vacilante, desordenada, las palabras podrían haber sido mejor escogidas, pero ella dice, porque lo expresa, que tiene miedo, y yo creo que todos entendimos que de verdad en algún minuto ella tuvo una pequeña cuota de miedo, pese a que uno dice, bueno, un artista, vive en México, etcétera. Y el público le responde, no está sola. Y yo creo que la sensación es, ella, que es una artista todopoderosa, que vive en otro país, etc. Si ella tiene miedo, eso conecta con el miedo cotidiano que todos podemos sentir de que nos llegue un perdigonazo, incluso por ir pasando. Déjame decir, yo digo que ahí hay un momento que es bien clave y que logra un nivel de empatía que obviamente no se puede dar en ese sentido en el humor, por ejemplo. Segundo momento, que son además 3 momentos inmediatos. A partir de eso ella menciona su origen, la Gómez Carreño, y no lo hace, no lo folcloriza, no, porque ¿sabéis qué? Pero te emocionaste. Sí, pues. Claro, eso es claro. Ya te excita la cultura pop. Pero si la Gómez Carreño no es la cultura pop. Pero el acto de decir, yo soy del pueblo y vivo en Gómez Carreño. Ay, ella viene de acá de Viña y bajó del cerro y ahora triunfó. Eso es la cultura pop, es el imaginario básico. En ese contexto. No lo critico, lo explico. No, sí sé, pero que yo creo que tú tienes un error. Con Julio César Rodríguez, salvo en la cuenta corriente, es decisivo, ¿no? Pero en todo lo demás sí tiene algo. ¿Tú dices que tengo algo con Julio César? No, mucho. ¿En serio? Mucho, esa sensibilidad, esa capacidad de emocionarse con la cosa, la única pelea que yo tuve con Julio César. ¿Alguna vez peleaste con Julio César? Tuvimos un conflicto cuando los dos trabajábamos en La Nación Domingo, él era editor, yo su editor. Entonces venía al Festival de Viña y Julito, antes de ser editor de Nación Domingo, era el editor de espectáculos. Sí, pues. Y él vibra naturalmente desde pequeño, claro, con todos los shows, pero particularmente con el Festival de Viña. Sí. Entonces dijo, que tocaba Jorge González en esa famosa presentación cuando Canal 13 transmitía, entonces, excitado, va a ver a Jorge González, donde estaba cerrando el diario. El sábado en la noche, entonces me dice, weón, es tremendo lo de Jorge González para el diario. Bueno, ándate a la chucha, no estoy en Santiago, no, o sea, se pierde la distancia, la perspectiva, la dimensión, está sí, emocionado, sí, es para emocionar a la masa, y que dura un día. Y eso es que peleaste con Julito. Claro, nos mandamos a la chucha. Raro, weón. Ya. Me cagaste obviamente la escena. Pero está se bien. entiende, ¿no? Sí, pero lo que quiero decir, porque además quiero hacer esa exacerbación, es que le pone a ese miedo, porque al decirlo posterior, una dimensión de clase, que yo creo que es muy interesante y que lo hace con la sutileza, pero porque creo que no lo saca. Evidente. Sí, pues evidente, pero cuando plantea, todas somos flores, lo que pasa es que en algunos lados germinan todas y en otros lados germina una o dos. Pero ese discurso ha estado presente desde antes del estallido, ya todos lo saben, ¿no? Sí, pero es que a veces el estallido adquiere un formato discursivo medio posmo. Yo creo que ya hace una aterrizada. Bueno, y el tercer momento, que yo encuentro muy interesante, que lo discutíamos con mis hijas, no sé qué, es que parece que se había filtrado que iban a aparecer las tesis en el escenario. Y lo que aparecen no son las tesis, son las cantoras populares. Sí. 30 mujeres básicamente desconocidas. Entonces alguien decía, Francisca sí, claro, que yo creo que la Francisca Valenzuela como que está escuchando en el escenario porque no hay nada muy preparado y sale, no tiene ni pañuelo. Sí. Yo creo que eso es parte de que esto se transformó en la Peña Los Parros. Pero además es súper importante, porque Francisca Valenzuela había sido aceptada por la élite. Sí. Francisca Valenzuela era invitada a los eventos empresariales y era comentado el respeto que le tenían en esos espacios. Una ABC1 correcta. Claro. Justamente, la Gómez Correña con Vitacura, seguro. Claro. Ya. Pero, ¿sabéis lo interesante? Termino solo con esto, no la tía. El tema de estas cantoras, y algunos decían, pucha, igual faltó que sobraran las tesis. No. Porque las tesis no necesitan estar en escena, porque su repercusión ya fue gigante y lo sigue siendo. Pero las cantoras populares, no. Entonces toma la decisión de visibilización. Y yo creo que nuevamente en eso, porque, insisto, podría haber subido las tesis.
pero podría eso generar... no tiene posteridad, no. No Las importa. cantoras populares son más viejas que el negro, ya no es parte No, si no es de la joven. vieja cultura. Es que la izquierda se excita con esas cosas, el rojerío. Pero de verdad que no tiene que ver con lo central. No más preguntas, su señorita. Su No. testigo. No, yo creo que, a ver, yo creo que lo importante primero es el hecho de que ella ya que es la réplica de algo que ya había ocurrido. O sea, ella es la primera en hacer el gesto. La primera relevante. Relevante. El primer gesto es que el gesto relevante no es menor porque tiene costo. Vuelvo a insistir en aquello. O sea, Y ese es el relevante, ese es el importante. Eso es lo importante, O o sea, la expectativa estaba en base a eso y ella confirmó su posición con menor intensidad. Claro, Simplemente. o sea, Pero sí. ya no hubo nada nuevo. ¿Ah? claro, esa es la gracia. La gracia es que no es que el artista de ultra izquierda Exactamente. diga lo mismo de siempre. Sí. La gracia es que ella, que está triunfando en Estados Unidos, qué sé yo, ocupe la escena internacional para manifestarse respecto a lo que está pasando en Chile, retomando los fantasmas de la vieja historia de un país donde al fin del mundo donde están pasando horrores y el mundo debe enterarse. Es como Quilabayún en el exilio, Calimán en el exilio. Exactamente. Entonces, y no es y el juego no higiénico con eso. Luego en el festival jamás se arma. Esto es bien interesante porque la gente dirá, ¿y por qué invitaron a esta playa de gente? ¿Por en esta qué? cuestión? Bueno, la razón es súper simple, porque están invitados de antes. Sí. Entonces, Y no pudieron desinvitarlo. ¿Cómo tú los sacas? ¿Ya? ¿En qué momento te comes? ¿Ya? ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Claro. ¿Qué es peor? ¿Qué es lo menos malo? ¿Ya? Que una pregunta de principiante en todo caso. La verdad es que lo peor es que hayan actuado. Después de esto, los que deben haber dicho hace 3 meses atrás, decían, de Sáquenlo verdad, igual. sáquenlos igual y Mátenlo. sumamos costos ahora, es decir, teníamos razón. No, y además que lo peor Lo de todo es pensé. que esto seguramente la decisión Más fue feo, tomada. Mayor no se hubiera equivocado en eso. No, porque ¿Ah? además no piensa en el dinero. No piensa en No cuánto piensa- cuesta. no, po. Porque aquí te garantizo que en la mesa alguien dijo, oye, pero habría que pagarle todo. Claro. No, pues esto requiere. Sí, costos. No es broma. Sí. Entonces, eso que pasó es bien importante porque ella sale entonces a escena y va y toma una decisión que a mi juicio es bien inteligente, que es centrarse en la parte feminista del estallido, jugar ese juego, que yo creo que es súper importante porque primero la forma del estallido es una forma naturalmente, primera línea, que es súper patriarcal. Cuando emergen las tesis, cuando emerge este otro discurso que venía con mucha historia, el año anterior había sido gigante el movimiento, ¿ya? Cuando los actualiza, entonces el estallido es estallido por completo porque tiene de todo. Tiene desde el militar romano, ¿ya? Hasta entonces El guerrero medieval. el guerrero medieval. medieval, ¿ya? Los artistas, los futbolistas, los tenistas, qué sé yo, y Pareman. tiene a Pareman, que es el macho, ¿no? El macho primigenio, ¿no? Pero tiene la sutileza, la gracilidad más clásica, pero también tiene la batalla combativa del feminismo. Entonces, completa el escenario. Yo creo que en ese sentido la energía que movilizó todo esto es una cosa que no tiene contención. Y por eso, para mí es muy importante el hecho, igual lo criticaron y tratando de hacer pedazos, pero me parece muy importante que Belloni haya entendido, por ejemplo, que tenía que rendirse. Si eso es todo. Rendición incondicional y Rendición, pasaste, y claro. listo, pasar. Y claro, si lo que pasa con Belloni es que no tiene ni una sofisticación, pero eso hay que entenderlo. No es lo que importa, te no decía. tiene cómo. No tiene Bueno, pero cómo. su gracia es que no la tiene. No, y además que desde la perspectiva de quien efectivamente Es quiere un gestos, animador de cabaret. por supuesto, sí. Podría estar en el mismo sindicato que tú. Sí, bueno, respecto a lo que tú señalás ahí con el tema de Belloni, además que en Belloni, bueno, yo desde mi perspectiva da para hablarlo largamente lo que sucedió en este tema, porque efectivamente él hace una mixtura burda. O sea, el hilo de la presentación de ayer son los primeros 5 minutos de los años dorados de la tía Carlina, ¿ya? El espectáculo de los 80, que es básicamente Checopete, que es el origen del personaje, que en la medida que va avanzando la presentación de Transformistas, ¿ya? Que ojo, uno lo mira ahora así como, te burlaba y no sé qué, pero ojo, porque esta escena
en el apagón cultural, en los 80, el transformismo tenía algunos pequeños elementos que a veces los movimientos hoy en día LGTB no lo entienden, sobre todo si lo miráis desde Providencia y Las Condes, que efectivamente había... Repito, es generacional. Hay una generación que no va a entender a Wes Johnson, que era el personaje que hacía Meloni de Orlando a Don Johnson de Miami Vice. Sí. Es un humor de época, de tiempo, entonces no. Bueno, pero lo que digo es que en ese mundo y en esa complejidad, en esa contradicción de como estas expresiones de la diversidad en versión apagón cultural, por ejemplo el mundo travesti transformista, y Belloni viene de ahí. Entonces por eso es que algunos dicen, oye, bueno, ayer mencionó hasta Zamudio, que probablemente hay una hipocresía, pero en ese discurso para él tiene coherencia. Finalmente, lo que digo con Belloni es que lo que importa ayer no es si él fue sincero o no fue sincero, no es si efectivamente, porque además hizo una utilización de recursos pegados con moco. O sea, metió al perro matapaco, metió al pareman, o sea, quiso decir, y lo dijo todo el rato, entonces era tan explícito. El concepto de portal interdimensional. ¿Conocen ese concepto, no? Sí. Como tu lugar en el espacio, tú pasas de una dimensión a otra. Sí. Eso pasaba. Eso es lo que hizo Belloni. Y sin entender, y pasó ojo. el portal, sí, con simplicidad, pero pasó de una dimensión a otra. Sí. Fue Luca Brasi llevando dinero en efectivo para entregárselo al padrino, sin ni una sofisticación. Pero lo hizo. Hizo el rito. Pero hizo el rito de agarrar las lucas, de decirle al padrino, lo que era obvio, estoy agradecido, y por eso, y te paso la plata a ti. Podría haber sido mucho más sofisticada, lo hizo, y al final lo dijo explícitamente, lo cual es un poco grotesco, perdón por 35 años de silencio. Y eso, a veces algunos se quedan enojados, porque Belloni sigue siendo Belloni. Pero la gracia, y por eso a veces también, desde ciertas perspectivas transformadoras, hay que saber cuándo uno gana. Ayer Belloni, para mí, cierra el Festival de Viña con la abdicación. Sí, pues, obvio. Sin ni siquiera todavía entender ni qué es el feminismo, ni qué son los nuevos tiempos, ni qué son esto, ni por qué se equivocó. Pero cacha que la cagó. No sabe ni por qué, así que por eso les entrego todo lo mío. Su rutina siguió siendo patriarcal, misógina, machista, no importa. Pero yo no quiero morir y aquí estoy. Aquí estoy y díganme lo que tengo que hacer. ¿Qué hacer para portarme bien? Exacto. Eso fue Belloni ayer. Y eso es lo que corresponde al que no entiende y que ha sido derrotado. Es un acto político. Sí. Exacto. Y uno tiene que saber tomarlo. Es una decisión política, por supuesto. Es lo mismo que hizo Enrique Correa en su momento cuando giró. Es lo mismo, con la diferencia que Enrique Correa tenía la capacidad para hacerlo sofisticadamente. Justamente. Pero es lo mismo. Sí. Y dice rendición incondicional, el mundo es nuevo y yo me adapto a lo que y después de adaptarse descubre que él es capaz incluso de estar más adaptado que los otros y ya le enseña. Sí. Pero en el caso de Belloni nunca va a poder hacer eso. Pero entonces se adapta y dice, díganme. Bajamos las banderas rojas. Claro, exactamente. No queremos asaltar el Palacio de Invierno. Y básicamente está diciendo, sigo haciendo yo mi parte de Morandé con compañía, pero yo con el Quique no estoy. Claro. No estoy. El cierre podría ser que hiciera algún gags en la franja de la prueba. Claro. Que capaz que haga la gestión para aparecer. Mira, es que eso es lo que habría que hacer. ¿Pero con quién habría que contactarse? Porque con alguna de las 180. De la prueba. Sí. Le voy a pedir un tiempo a Linko. Bianchi y Guiller pidiendo si podían tener más de menos segundos. Son unos imbéciles todos y todas. Se pasaron. La cagó. ¿Por qué? O sea, porque tendrán que buscar la manera para poder hacer una franja. Tu edad te condiciona que tú quieras ver la franja del no. Quieres ver épica, quieres ver algo en la televisión. Y estamos en otro tiempo en que la política está fragmentada y que no necesita franja. Me gusta Macari, no, pero ellos creen que la necesitan. Ellos corren por su medio segundo. La franja es otorgada por el CNTV en 2 bloques, parte del binominal que muere. De acuerdo, pero ir a correr por el medio segundo es no viejo. Es que por eso digo, yo no... No, lo viejo es ponerse todos de acuerdo y hacer una franja del apruebo. Lo que corresponde es mostrar lo que es, y lo que hay es fragmentación, no hay en el aparato institucional capacidad de articular ni en el rechazo ni en el apruebo unidad de nada. Pero no sé si eso es lo nuevo. Lo que vamos a ver en la franja del apruebo es un espejo de la política, en la franja de... Sí, en las dos franjas. Caos. Pero la política caos, no... decadencia, descomposición, muerte de la política. Van a dar ganas de no participar, si es el tema. Articulador.
Por eso. ¿Te preocupa el resultado del plebiscito? No, estoy haciendo... Bueno, sí me preocupa. No, sí. Claro, sí. Pero esa función PC, ¿cachai? La institucionalidad, al final, el juego institucional, el voto es muy relevante. Y lo que nos estás diciendo, Nacho, es que no es relevante. Nosotros van a pasar sí o sí, como una ola gigante por encima de ese juego. Es dramática tu tesis, pero es verdad. De la democracia analógica. Sí, te la compro. Oye, avisemos lo del seminario. O sea, mira, avisemos que hay algunas dudas con fecha, lugar, etcétera, pero que lo vamos a hacer igual a fines de marzo o comienzos de abril. Por lo tanto, yo le pido, hay unos que me han escrito en este par de días y todavía no les he respondido. Sigan escribiendo a elpoderimporta@gmail.com y calculo que de aquí a un par de días más ya tendremos todas las claridades y le enviaremos las fechas definitivas, lugares definitivos y todo. Pero que se hace, se hace. Sí. Y vamos a hacer otra cosa. Pero no el día del joven combatiente, que va a estar bravo. No, lo queremos hacer justamente el día del joven combatiente. ¿Qué día ya? El 29. El 29 domingo parece. ¿Sí? Domingo. Entonces va a haber, desde el viernes, va a estar bonito. Este fin de semana me voy a la playa. Nosotros que estamos en Peñalolén, compadre, el día del joven combatiente. No, claro, hay que... Sí. Bueno, ustedes sí, ambos. Sí, nosotros vamos a hacer también una cosa que también empiecen pero para gente que viene más del mundo de las ciencias sociales, yo estoy preparando un trabajo de taller. Más chiquito, no va a ser una cosa grande porque la idea es que sea taller. Un taller de investigación relacionado con el tema de malestar social y el estallido. Entonces, en el fondo... Como mirar la cosa metodológica. Mirar cómo cuando tú te encuentras con cosas que tienen que ver con esto, cómo lo miras. Y después ir construyendo entonces un repertorio para eso, también terminando en un trabajo donde hagamos la tarea, entre comillas, de poder proyectar cómo se investigaría lo que viene, cómo correspondería, por qué, hasta dónde te sirve la encuesta para ciertas cosas, hasta dónde no, eso, o sea, ahí hay una serie de cosas que me parece interesante trabajar y obviamente a la gente de ciencias sociales le puede interesar juguetear un poco en ese escenario. Debo decir que Mayol me contó la estructura, lo que tiene pensado, me parece magnífico. Podría llamarse algo así como aprende a escribir la tercera parte de El derrumbe del modelo. No, es como... ¿No? Sí, puede ser. Sí, yo lo encuentro fantástico. O sea, ojalá... El título es El método es el mensaje. El método es el mensaje. ¿Viste? No, si es que... Supera más Luján todo. Ya, entonces y después el siguiente curso es El método es el masaje. Sí. Claro, eso lo hacemos en el ¿Cómo se llama? Hot Tub. Yo decía Hot Twins, parece que esos son unos... No, eso van 4. Esos van 4. Se escribe Hot Tub. Ya, ok. Eso cuando van 4. ¿Sí? Ya. En el patriarcal vamos a hacer el podcast en mi Hot Tub y vamos a tener unas conejitas que nos sirvan ahí. Ya no se desesperen, es broma, no lo tomen en serio todo el rato, por favor. Después llegan ahí los escritos. Ya, son pasaditos de las 9 de la mañana, tenemos que irnos a trabajar, así que nunca lo habíamos hecho tan temprano como hoy, pero el Festival de Viña... mucho más a esta hora que la noche. Sí, tempranito en la mañana, madrugando. Otra cosa. De aquí a la misa. Chao. Chao.